El término de transcripción se utiliza para referirse a la síntesis de RNA usando DNA como molde. Este proceso es solo la transferencia de información de un nucleótido hacia otro, de manera que el lenguaje básico sigue siendo el mismo. Las características. En células procariotas, la transcripción está catalizada por la RNA polimerasa. La transcripción consta de 4 pasos, siendo la primera unión, la segunda es iniciación, tercera elongación y por último la cuarta terminación. En células eucariotas, para la transcripción son los mismos 4 pasos, a diferencia que la RNA, son 3 RNA distintas que transcriben el DNA. Los promotores son más variados. La unión de la RNA polimerasa requiere la participación de proteínas adicionales. La disociación de las RNA polimerasa es más importante que el lugar de donde termina la transcripción. En las moléculas de RNA eucariotas recién formadas, estas sufren un procesamiento o ya sea una modificación química, ya sea durante o después de la transcripción. Este proceso de transcripción se da en el núcleo. Ahora hablaremos sobre el sentido de la síntesis del ARN. Va a depender de la elongación, donde el ARN polimerasa se mueve a lo largo de la molécula, es decir, de derecha a izquierda. Al principio vemos que la molécula de ADN se encuentra enrollada, sin embargo después se encuentra desenrollada, donde podemos diferenciar que la hebra celeste es la hebra molde y la hebra azul es la hebra codificante. A la hebra molde se le une un nucleótido complementario en el extremo 3, forma un híbrido y debido a que la hebra del molde y la de ARN en formación es antiparalela, la hebra de ARN se alarga en la dirección 5 al 3 a medida que se añaden nucleótidos al extremo 3. Continuamos con los tipos de ARN en la transcripción. Encontramos 3 principales, que es el ARN mensajero, el ARN ribosomal, el ARN de transferencia. Otros tipos de ARN, que es el pequeño ARN nuclear, el ARN de interferencia y el ARN pequeño nucleares. Después tenemos los tipos de ARN polimerasa en la transcripción de células eucariotas. Encontramos el ARN polimerasa 1, que se encuentra en el nucleolo, el ARN polimerasa 2 y el ARN polimerasa 3, que se encuentran en el nucleoplasma. Continuamos con la estructura del gen. En la imagen observamos 2 estructuras de gen, el de arriba es el procariota y el de abajo el eucariota. La diferencia es que en el eucariota hay unos espacios en blanco que se llaman intriones. Los intriones son secuencias situados dentro de los transitos primarios que nos aparecen en los ARN funcionales maduros, y los rojos son los axones, que son región del gen que contiene ADN codificante para su proteína. Esta parte de medio se conoce como parte de secuencia codificadora, la del inicio o lado izquierdo se conoce como parte promotora y la del final se conoce como parte terminadora. Unidad transcripcional es un segmento de ADN cuya transcripción da lugar a una molécula de ARN continua. Dentro de esta unidad se puede localizar el sitio de inicio y terminación, intrones y extrones. El punto donde inicia la transcripción se denomina punto de inicio. Casi siempre es una purina y suele ser la adenina. El punto de terminación puede estar constituido por codones que no determinan ningún aminoácido. Codones como uracilo guanina adenina, uracilo adenina adenina o guanina uracilo adenina. Los intrones son secuencias de nucleótidos que interrumpen la continuidad lineal de las regiones codificantes de un gen, y los extrones son secuencias de nucleótidos que están destinados a aparecer en el ARN mensajero final. Secuencias reguladoras es una secuencia del ADN capaz de incrementar o disminuir la expresión de genes específicos. Aquí se pueden encontrar los promotores y potenciadores. Promotor caja tata. Un promotor se define como la secuencia específica de varias docenas de pares de bases que determinan dónde inicia la síntesis de ARN y qué hebra de ADN sirve como molde. En eucariotas se encuentran 3 tipos de promotores: promotor del ARN polimerasa 1, promotor del ARN polimerasa 2 y promotor del ARN polimerasa 3. Cada promotor consta de un elemento de control corriente arriba y el núcleo del promotor. Dentro del promotor de ARN polimerasa 2 se encuentra la caja tata.
que es el sitio de formación del complejo de preiniciación, cuando el factor de transcripción 2D se une a la caja TATA por la proteína de unión a TATA. Potenciadores o enhancers. Es una corta región de ADN eucariota que puede unirse a proteínas factor de transferencia para aumentar los niveles de transcripción. Silenciadores o silencers. Un silenciador es una secuencia de ADN capaz de unirse a factores de regulación de la transcripción, llamados represores. Cuando una proteína represora una de la región silenciadora de ADN, el ARN polimerasa impide la transcripción de la secuencia del ADN en ARN. Hay dos tipos principales: el elemento silenciador clásico, que es el factor de transcripción general GTF, y el nanoclásica, que es el elemento regulador negativo NRE. Continuamos con lo que son los factores de transcripción, que por definición es cualquier proteína necesaria para iniciar el proceso de transcripción. Estas actúan mediante el reconocimiento de posiciones en cis que forman parte de los promotores o intensificadores de los genes. Un factor también puede reconocer a otro factor o a una de las polimerasas de ARN. Factores dividen en tres grupos: factores generales, que son necesarios para el comienzo de la síntesis. Los factores upstream o corriente arriba reconocen secuencias consenso cortas específicas situadas en 5', y los factores inducibles, que funcionan como los upstream pero de una forma reguladora. Ahora seguimos con las fases de la transcripción del ARN mensajero, que es la iniciación, la elongación y la terminación. La iniciación de la transcripción ocurre cuando las enzimas ARN polimerasa se unen a una región de un gen llamado promotor, y esto le indica que el ADN que se desenrolle para que la enzima pueda leer las bases en una de las hebras del ADN. La elongación es la etapa donde la hebra de ARN se alarga al agregar nuevos nucleótidos. Durante la elongación, la ARN polimerasa se puede decir que va caminando o leyendo una hebra de ADN conocida como la hebra molde. Esto lo hace de su extremo 3' a 5'. Por cada nucleótido en la hebra de ADN se agregará un nucleótido a la hebra de ARN. Se agregará al extremo 3' de esta, por lo que formará una cadena que crece del extremo 5' a 3'. Y así la ARN polimerasa seguirá transcribiendo hasta que reciba la señal para parar. La etapa final de la transcripción es conocida como terminación. Esto sucede cuando la ARN polimerasa transcribe una secuencia llamada terminador. Los terminadores son secuencias que indican que el transcrito de ARN se ha completado. Al ser transcritas, estas secuencias provocan que el transcrito de ARN sea liberado de la ARN polimerasa. El producto directo de la transcripción es conocido como pre-ARN mensajero, lo que refleja que tiene que pasar por ciertos pasos para convertirse en un ARN mensajero real. Lo primero sería la modificación de sus extremos añadiéndosele grupos químicos. El extremo del inicio, el cual es el extremo 5', conocido como casquet, caperuza o cap, y el extremo final, el cual es el extremo 3', conocido como cola. El casquet 5' se agrega al primer nucleótido del transcrito durante la transcripción, el cual es un nucleótido de guanina modificada, el cual protege al transcrito de la degradación y también ayuda al ribosoma a unirse al ARN mensajero para así dar inicio al proceso de síntesis de proteínas. Continuando con el procesamiento del transcrito primario, ahora se da lugar a la poliadenilización, en el cual el extremo 3' de los RNA mensajeros no se corresponde con la posición donde se termina la transcripción, sino que es más corto, aunque presente una secuencia adicional en 3'. Luego ocurre el proceso de eliminación de intrones, que está catalizado por un complejo proteico denominado espliciosoma, con el fin de generar el espliciosoma maduro. Algunos genes tienen intrones autocatalíticos que pueden llevar a cabo el proceso completo de ayuste en ausencia de proteínas. Además de los intrones y el mecanismo de ayuste del RNA, existe otro tipo de procesamiento del RNA mensajero, la edición. Permite la alteración de la secuencia. Desde un nucleótido hasta cientos de ellos pueden sufrir adición, eliminación o alteración química. Existen algunas diferencias en la síntesis y maduración del ARN ribosómico y el ARN de transferencia. La síntesis de tres tipos de ARN ribosómico se lleva a cabo en el nucleolo, dirigidos por una enzima denominada ARN polimerasa 1. La síntesis del ARN ribosómico consta de los ARN sintetizados en la subunidad mayor y uno en la subunidad menor, los cuales se asocian en el citosol. Mientras que la síntesis de ARN de transferencia sufre una eliminación de nucleótidos tanto en el extremo 5' por la ribonucleasa P, como en el extremo 3' por la ribonucleasa D. También se lleva a cabo el corte y eliminación de intrones, así como una modificación de sus bases nitrogenadas.